Es decir, vos tirás la piedrita y sigue y sigue. Lo que te va a pasar es que te quedas sin hilo. Y crecer es estirar el hilo, que se agreguen unos metros más al hilo y yo puedo profundizar un poco más en Dios. Pero quiero decirte que el día que Dios se convierte en un conocimiento estático, es el día en que vos decidiste dejar de querer conocerlo. El límite somos nosotros, no es Él. Y un adorador es una persona que aprende a siempre romper sus límites por ir por más. Eso es ser adorador. Es por eso que un adorador nunca se va a estancar, porque el adorador siempre quiere más del Señor, siempre quiere ser más transformado, siempre quiere ir a desafíos mayores, siempre le quiere entregar ofrendas mejores, sacrificios mejores, expresiones de adoración mejores que las que ha dado hasta ahora. Y es ahí donde tu amor por Dios se perfecciona. Es ahí donde nosotros vamos siendo perfeccionados y afinados por Dios. Estamos entrando, creo, en una temporada para oír al Señor. A ver, yo creo que siempre tenemos que oír al Señor, pero no es lo mismo sentarte en un sillón con alguien a escucharlo, a ir en el colectivo e ir charlando. No es lo mismo. Los ambientes, las atmósferas son importantes. Una iglesia profética, una congregación profética es muy respetuosa de los ambientes. Si usted se pone a pensar, la adoración genera un ambiente profético para que la palabra sea soltada. Si no hay ambiente profético, no tiene sentido soltar la palabra. ¿Por qué? Porque la gente tiene el oído en cualquier lado menos en Dios. Si somos entendidos, debemos generar en nuestros hogares un ambiente. Debemos generar en nuestros lugares de trabajo un ambiente. Y Dios nos tiene que enseñar a gobernar los ambientes. ¿Por qué? Porque el ambiente ayuda a lo que yo quiero alcanzar. Si yo quiero sanar, no es bueno que me meta en un ambiente donde hay toda gente enferma. Si yo quiero desintoxicarme, no es bueno que yo beba de fuentes de agua y que están intoxicadas. Entonces yo debo elegir el ambiente y gobernar el ambiente conforme a lo que Dios está produciendo en mi vida. No es lo mismo un hogar con una atmósfera de paz que un hogar con una atmósfera de histeria. Todos gritándose, todos criticándose, todos. No es lo mismo. Se nos encendió el altar 24/7. Vieron que allá arriba pusimos, ya tenemos la adoración para tener adoración continua en el salón. Así que damos gracias al Señor porque Él es siempre bueno proveyendo todo lo que se necesita para su casa y para su propósito. ¿Sí? El problema es que esta mujer Kimberly, ella quiere estar en todas las reuniones, en todo lugar, le gusta estar en todas las atmósferas y para un poquito Kimberly, o sea. Para los que están por internet, se acaba de encender un equipo con una adoración donde está Kimberly y Alberto Rivera. Por eso. Quedó encendido. Ok, empezó a gritar Kimberly para que se den cuenta que estaban dando, o sea, que le den descanso entonces. Bien. En un ambiente con mucho ruido, es más difícil oír. Nosotros los argentinos somos muy ruidosos. Molesta a veces en las reuniones tener que gritar para que te oigan. Hablamos todos al mismo tiempo. Nos gusta hablar mucho y oír poco. Me gusta hablar, me gusta tener la razón, no me gusta oír a otro. Es parte de una naturaleza como nación que no tiene nada que ver con la realidad que Dios diseñó para nosotros. Nos gusta opinar de todo aunque no tenemos ni idea de lo que están hablando.
pero algo tenemos que decir. Entonces tenés a la mujer que se sienta a ver el primer partido de fútbol, que empieza a decirle al director técnico lo que tendría que haber hecho. Tenés al varón que opina de moda, cuando hay un desfile de modas. Pero algo hay que decir siempre. El problema del aturdimiento, del oído que se acostumbró a oír gritos, es que no sabe oír cuando alguien habla. Y Dios normalmente no grita. No grita. Los que no saben oír a Dios escuchan truenos. Pero Dios, si bien su voz es como estruendo de muchas aguas, eso es cuando Él legisla, cuando Él gobierna. Pero cuando Él habla con sus hijos, a Él le gusta hablar en una atmósfera de quietud. Una de las cosas menos entrenadas dentro de la iglesia no es el ver, es el oír. Si no sé oír, nunca voy a poder ver. Y si veo y no sé oír, nunca voy a entender. Porque la voz de Dios es la que tiene el entendimiento de lo que se ve. Entonces vos veías, por ejemplo, a los profetas que veían y llegaban y te veían una visión, pero no entendía qué era. Entonces el Señor le decía, ¿qué ves? Y ve una olla hirviendo en el norte, y demás. ¿Y qué es eso? Y no sé. Tú lo sabes, Señor. Y entonces el ángel o el Señor les explicaba y les hacía oír la voz y les daba entendimiento de lo que veían. El oír a Dios es algo que ha sido muy cuestionado aún dentro de la iglesia. El espíritu religioso se levantó mucho en contra de la persona que oye a Dios, porque quisieron decir que en la Biblia ya está todo escrito, por lo tanto el hombre no tiene por qué oír a Dios. Entonces lo que queremos es tener un Dios predecible, un Dios que nunca se va a escapar de las páginas de una Biblia, totalmente predecible, totalmente aburrido. ¿A vos te gustaría que te metan adentro de un libro? Vos decís, mira, acá está Juan, ¿me entendés? No, mira, en lugar de Juan, escribamos un libro de Juan y chau Juan. Borrémoslo del mapa. Tenemos libros ya. ¿Sí? En lugar de Matías, no, ¿para qué Matías? Un libro, léete el libro de Matías y chau, ya está. Nati, ¿para qué te vas a casar con Matías? Te doy un libro. Conviví con un libro, léelo. Cuando querés escuchar palabras de amor, te vas a la sección Palabras Amorosas de Matías. Cuando estás aburrido y tenés ganas de que te rete un poco, anda a la parte de Matías enojado. Qué bueno vivir con un libro, ¿no es cierto? Uf, no sabes lo bien que nos llevamos. A los 500 años de la Reforma, la Iglesia hizo de la Biblia un ídolo. Aún la Biblia desplazó a Dios. Y la realidad que la Biblia, que era algo tan claro en un momento, porque había una sola traducción. Hoy, Dios mío, hoy tenemos hasta la Biblia de los homosexuales, que han cambiado varón y hembra por género. Dense cuenta que estamos en un tiempo donde todos los valores están siendo atacados. Todos los que eran valores absolutos, todo lo absoluto molesta. Todo tiene que ser relativo. Todo lo absoluto molesta. Parece impuesto y hay una rebeldía en el corazón del hombre que no quiere absolutos, quiere todo relativo. ¿Por qué? Porque con lo relativo yo lo administro como quiero.
Es relativo a como yo lo quiero interpretar. Ahora, cuando Dios quiere hablarme de una manera absoluta, yo voy a encontrar una resistencia interna en mí. ¿Por qué? Porque tengo una raíz de rebeldía en el fondo. Es así. Porque me molesta algo absoluto. Y ahí es donde me surge el espíritu de Grecia. ¿Y por qué? ¿Y por qué no es de otra manera? Listo. Dios nos ha dado a cada uno la capacidad de elegir. Decida por lo que usted cree que es la verdad. Los resultados eternos nos demostrarán quién decidió bien. Muchas veces cuando predicaba el evangelio yo a amigos de la facultad y demás, a veces llegaba a la conclusión de decirle, mira, esto es como una apuesta. Vos que decís que no tenés fe, sí tenés fe para tomar la decisión que estás tomando. Estás eligiendo no creer en Dios. Ahora, te hago esta pregunta. Suponete que existe la vida eterna y que todo lo que Jesús habla es cierto, que vos no lo crees. ¿Quién tiene más para perder, yo o vos? Y decían yo. Bueno, está bien. Si vos querés correr con ese riesgo, elegí lo que querés elegir. Yo sé lo que elegí. Y además en la tierra lo que vivo es mejor que vos. Porque tengo más recursos para mi vida, para mi familia, además que vos, en el fondo. Solo que muchas veces el orgullo de la gente no la deja ver que en realidad está en crisis y es que estás mal y está vacía. Por orgullo voy a decir que estoy bien aunque me estoy cayendo a pedazos. El aturdimiento no ayuda a oír. Y vivimos en una sociedad aturdida, llena de contaminación auditiva. Nos cuesta tener la paciencia para oír al otro y poder entender lo que nos está tratando de comunicar. Queremos un resumen. Y a veces no es fácil, sobre todo para la mujer, cuando tiene que comunicar algo por una cuestión de diseño. Y a veces los varones, que aún nos comunicamos muy poco, por dentro estamos aturdidos, llenos de voces que nos confunden, atormentan. Estamos oyendo continuamente. Continuamente estamos oyendo. Aún estás callado, solo y estás oyendo. Pensamientos, voces, ruidos, oís. Deuteronomio 8:3, y Jesús hace referencia a este texto cuando Satanás lo tienta después de los 40 días de ayuno. Dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Cuando Satanás lo tienta, pidiéndole que, como Jesús tenía hambre, pidiéndole que convierta las piedras en pan, Jesús confronta con esta palabra a Satanás, diciéndole, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. A ver, en este texto existe muchísima sabiduría, porque te está revelando el secreto de la vida del hombre. La vida del hombre no consiste en el pan, no consiste en lo que come,
sino en poder alimentarse de todo lo que sale de la boca del Señor. Por lo tanto, la persona que tiene hambre es porque no se puede comunicar con lo que sale de la boca del Señor. Cuando en mi vida me doy cuenta que tengo hambre, y muchas veces no es de comida, tengo hambre de afecto, tengo hambre, tengo necesidades internas, tengo inseguridades internas, tengo conflictos internos, me siento condenado, me siento angustiado, es señal de que hay algo, eso en mí no está comiendo de la boca del Señor. Entender eso te va a ayudar a no reaccionar con reacciones naturales, sino espirituales, sabiendo que toda crisis interna es señal de que yo no estoy comiendo de lo que sale de la boca del Señor como debería. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, yo estaría sustentado en esa área de mi vida. Y acá Jesús está diciendo, el hombre vive de todo lo que sale de la boca del Señor. Si Dios dejara de pronunciar tu nombre, vos dejás de existir. Su voz sostiene tus átomos en coherencia dentro de tu cuerpo. Cuando algo se revela a su voz, nos enfermamos. Cuando nos rebelamos a su voz, nos metemos en lugares de oscuridad. Cuando no respetamos lo que Él en su corazón ha establecido, entendiendo que Él es justo, aunque no tenga sentido para mí lo que Él dice, eso no implica que yo pueda relativizar lo que Él dice, porque Él creó todas las cosas. ¿Y cuántos aquí comprobaron muchas veces que obedecieron sin entender y fueron bendecidos? A ver, levante la mano. Los que obedecieron a veces sin entender. Muchas veces dimos el paso por obediencia. Pedro, cuando echó las redes en su nombre, no entendió por qué había que echar las redes. Lo hizo en obediencia a su palabra y sin entender, porque él, en su experiencia de pescador, sabía que no iban a sacar nada y tuvieron la pesca más abundante de su vida. Entonces, cuando Dios habla, mi experiencia tiene muy poco que ver. Porque Naamán fue y se lavó 7 veces para limpiarse de la lepra en el Jordán. Si se hubiera basado en su experiencia, hubiera dicho, ya me bañé 6 veces y no pasó nada. Pero la 7ª vez fue sano. Entonces, en la voz de Dios hay una inteligencia y una sabiduría y una naturaleza creativa que el hombre natural no puede entender. Fue por la voz que Dios ordenó una creación destruida. Fue por la voz que Dios creó la primera creación. Y fue por su voz que la restauró de la rebelión de Lucero. En Dios no es tan impactante lo visual. Lo más impactante de Dios no es lo que ves, es lo que oís de Él. Pero el corazón tiene que ser sensibilizado para oír. Entonces quiero que entiendas que cuando tienes un pedazo de pan en tu mesa o cuando tienes hambre y comes y se satisface una necesidad, quiero que entiendas que la mayor necesidad de tu vida es oír a Dios. Porque si no oigo a Dios, si yo no encuentro dirección, mi vida es como algo al azar. Deuteronomio 4:12 dice, entonces el Señor les habló de en medio del fuego, oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna.
A ver, quiero que veas que Dios de alguna manera prefiere la voz a la imagen. Dice que el Señor les habló de en medio del fuego, oyeron su voz. Dice, solo la voz, no hubo figura alguna. Nosotros hoy vivimos en una sociedad muy visual. Queremos ver todo en una imagen y tener listo, ya está. Los chicos no quieren leer libros, prefieren ver películas. Entonces le das un libro y le parece horrible tener que estar 3 meses para llegar a ver el final. Menos mal que salió Netflix, que te engancha una serie que para verle el final tenés que demorar bastante, por lo menos que los entrene un poco a la paciencia. Dios eligió siempre la voz y la escritura. ¿Por qué? Porque cuando yo leo, empiezo a reproducir la voz de lo que leo en mí. Yo cuando leo siento una voz dentro de mí, ¿no es cierto? Leo y es como si lo estuviera hablando. Entonces Dios prefiere primeramente la voz, en segundo lo escrito. Pero por alguna razón Él nunca quiso la imagen. La pregunta es esta, ¿a qué imagen vas a comparar a Dios? No hay ojo, ni aun las visiones bíblicas son comparables a realmente la descripción de lo que Él es. Jesús se presentó de una manera accesible a nosotros, de una imagen accesible a nosotros y que no nos destruya. Pero yo hablaba con unos pastores ahora que estábamos en La Paz y hablamos sobre la doctrina de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas que son un solo Dios. Y hablamos y decimos, a ver, ¿quién nos lleva a decir que son 3 personas? Cuando a lo mejor ni siquiera lo podemos definir. ¿Quién es el hombre para definir a Dios? Si sé algo, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ni siquiera voy a definir eso. Porque la teología se animó a definir cosas por interpretación propia que para Dios son demasiado acotadas. Yo estoy encerrando a Dios adentro de una cajita cuando lo defino. Creo que es mucho más que decir son 3 personas. Creo que es mucho más. Y por algo Dios quiso que el hombre no lo quiera encasillar en una imagen, en un cuadro, en una estampita, en nada. No me encasilles porque donde me metas me queda chico. Eso es lo que dice Dios. El día que tengas una imagen de mí, me va a quedar chico. Cualquier imagen que quieras tener de Dios es pequeña. Aun cuando digas Dios es Padre, te aseguro que tu definición de Padre que tenés de Él es pequeña para la paternidad que Él tiene. Entonces, si me vas a poner un nombre, si vas a tomar mi nombre, no me pongas en una imagen que me limite, no me pongas en un frasco. Siempre está dispuesto a que las rompa, que las expanda, a que vaya más. Porque de otra manera vas a tener un ídolo que le vas a llamar Jesús o que le vas a llamar Dios o que le vas a llamar Espíritu Santo, pero ya no es Él. La brujería habla de Jesús y hace oraciones en el nombre de Jesús. Las sectas hablan de Dios y hablan todo lo que quieras, pero hay algo que es real, no se ven los frutos de la vida abundante de Dios. Entonces yo lo que tengo que ver es que me conecte con Él, con el vivo y verdadero, y que se vea que Él está fluyendo en mí, que yo tengo esa conexión con Él. Pero para ello yo no puedo encasillar a Dios en una imagen. No lo puedo
Un concepto es una imagen. Cuando yo digo, Dios es como una flor, porque cuando lo adoramos somos como el sol y se abre. Está bien, es un ejemplo interesante que Él puso en la creación, pero la realidad es que es mucho más que una flor. Pero el hombre tiende a atrapar conceptos que pueda administrar, porque si no su mente explota. Y justamente el Espíritu Santo está para hacer explotar la mente natural y traer la mente de Cristo a nosotros, que es una mente que tiene la capacidad de no encasillar a Dios y siempre estar expandiéndose. Cuando Dios quedó encasillado en una vida, como decíamos antes, esa vida se detuvo. Ahí quedaste. El día que digas, yo ya conozco a Dios, ahí quedaste. Lo conozco, pero lo sigo conociendo y lo voy a seguir conociendo. Y me voy a ir de esta tierra y lo voy a seguir conociendo. Pablo dice, entonces yo conoceré como fui conocido. Es decir, yo ahí cuando llegue a la presencia de Dios voy a darme cuenta cómo me vieron a mí desde el cielo. Pero a Dios quizás pueda conocer cómo fui conocido, pero a Dios lo voy a seguir conociendo. Porque Él es insondable. Y como les digo siempre, los ángeles lo ven y se sorprenden. Aunque lo ven todos los días, se siguen sorprendiendo. Por eso el que básicamente se conecta con Dios no se aburre. Dice que en número 789, y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio y entre los dos querubines, y él le habló. A ver, Moisés entra al tabernáculo, llega hasta donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca, y lo que él se encuentra es que desde allí le habla la voz, no una imagen, es voz la que le habla. Él llega a la zarza y si bien la zarza ardía y no se quemaba, lo que escucha es la voz. Grecia fue una cultura que hizo un tremendo desarrollo de lo visual. La palabra ícono viene de Grecia, es una figura representativa de algo. Entonces desarrollaron las estatuas, desarrollaron la estética visual. Y normalmente cuando una sociedad se desarrolla en torno a lo visual es una sociedad hueca. Cuando todo es estético no hay sustancia. La voz penetra la sustancia. No afecta solo la imagen. El plan de Dios es que la voz entra, te transforma y cambia aún tu apariencia, pero la apariencia es la consecuencia de una naturaleza. En cambio, para Grecia lo importante es la imagen, no importa lo que tengas dentro. Ahí está el concepto, mira, mientras sea un buen profesional no me importa si él es un abusador de niños. Mientras a mí me arregle bien la muela, es lo único que me importa. ¿Te das cuenta? Son esos conceptos. Acá lo importante es lo que yo necesito, lo que yo quiero tomar. No me importa el contenido de la persona. A pesar de que vivimos en una generación tan visual, lo que Dios quiere es que nosotros desarrollemos nuestro oído. En Deuteronomio 4:33 dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído y ha sobrevivido? O sea, Dios te dice, ¿acaso hay algún pueblo que tenga la capacidad de oírlo y vivir?
Y sí, pero qué privilegio poder oír la voz de Él. Deuteronomio 4:36 dice: desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y oíste sus palabras de en medio del fuego. Entonces, lo primero que confronto en esta noche es: ¿qué imagen tenés de Dios? Yo tendría que tener a Dios como la voz que brota de algo que yo no le puedo poner tamaño, ni forma, ni figura, ni nada de eso. Sí puedo percibir su naturaleza de Padre, de amor, de luz, de justicia, de juicio, de verdad. Pero la verdad, yo no te puedo poner en una cajita, Dios. Yo no te puedo poner colgando del espejito del auto. No te puedo poner ahí. No te puedo poner ni siquiera en un concepto de mi corazón, porque sos mucho más que eso. Tu voz es justamente la voz, cuando se habla, es algo que se expande y crece y crece y crece y crece y lo llena todo. Puede partir de un punto, pero la voz es expansiva. Entonces la pregunta es: ¿cuánto estás oyendo a Dios? A ver, para la gente que es nuevita, fue mi primer pregunta cuando yo me convertí y llegué, me acuerdo, a una clase bíblica, y el pastor hablaba de oír la voz de Dios, oír la voz de Dios, y yo, como diciendo, ¿cuál fue mi pregunta? ¿Y cómo hago oír la voz de Dios? Me miró y se rió y me dijo: sos nuevito, ¿no? Sí, le dije. Bueno, ya vas a aprender. Truc. Y me dejó ahí. No estaba tan pulidito en el carácter como ahora, ¿no? Me dio una bronca que me diga eso. Ese hombre terminó siendo un amigo hermoso, que fue el que me impulsó y me respaldó para que vaya de misionero a México durante un año después. Así que tené paciencia cuando un pastor o algo te da un poquito de bronca al principio. Puede terminar convirtiéndose en una tremenda bendición para tu vida. A ver, creo que va a ser lindo quizás en algún momento verlo, pero al menos le quiero tirar algunas liñitas para que no entren en crisis de fe, para decir: no lo oigo. Lo primero que te voy a enseñar es lo que le enseñó un profeta a mi esposa en un momento. Y le dijo: ¿te crees tan inteligente para pensar las cosas que pensás como que vienen de vos? Ups. Dios te habla a través de tus pensamientos, pero justamente te vas a dar cuenta que son pensamientos que a vos no se te hubieran ocurrido antes. Yo me acuerdo cuando yo, antes de conocer al Señor, pero ya el Espíritu Santo estaba haciendo una obra para convertirme, para convencerme de juicio, justicia y pecado, y a mí se me venía cada pensamiento, cada cuestionamiento, que yo decía: ¿de dónde viene esto? Pero eran cuestionamientos que rompían mi manera de pensar tradicional y me llevaban a pensar como Dios piensa. A veces Dios te habla a través de una convicción profunda. Ahora, ¿cuál es el problema al principio? Que hay veces que mi corazón también es medio retobado y genera convicciones profundas. Lo que me cuesta entender cuando una convicción profunda viene de Dios o cuando viene de mi corazón. Sí, eso requiere entrenamiento. Por eso es lo lindo de ser iglesia, que nos podemos apoyar, y si bien el WhatsApp nos puede esclavizar, también puede ser una herramienta que bien usada nos ayuda.
Podemos escribir un mensaje y decir, che, mira, estoy frente a esta situación, no sé qué hacer, yo oré y recibo de Dios esto. ¿Qué reciben ustedes? Entonces, gente más instruida en la palabra, más sensible quizás a la voz de Dios, me puede ayudar a respaldar y quizás me diga, mira, yo lo que creo que esto es un engaño de tu corazón, que está de a poquito queriendo aflojar, o te puede decir, mira, esto acá en realidad es correcto, creo que Dios está hablándote. El conocer la palabra, la Biblia, es algo muy importante, porque el pensamiento de Dios siempre va a ser coherente con la Biblia. Pero yo no puedo decir que la Biblia contiene todos los pensamientos de Dios, porque un libro no alcanzaría a ni siquiera llenar lo que nosotros somos, lo que un hombre es. Imagínate si un libro va a poder contener lo que Dios es y piensa. Básicamente es un resumen de lo que Dios piensa la Biblia. Y la Biblia no en todo tiene palabra de Dios, también registra palabra del diablo. ¿Ok? Que si bien es verdad, no puedo decir que todo es palabra de Dios. Hay veces que hay palabras del diablo y palabras de hombre, hay escrituras de hombre. Por ejemplo, algo que yo nunca entendí, la gente que prepara mensajes con las palabras que los amigos de Job le dieron. Cuando después Dios lo agarra y lo tiene que levantar a Job para que ore por ellos, porque lo único que hablaron fue pavadas, le dicen. Y si bien dicen cosas lindas de Dios, yo no puedo considerar que Dios está de acuerdo con lo que esos hombres dijeron, porque él mismo le dice a Job, no estoy de acuerdo con lo que dijeron. Y hasta que Job no ora y no intercede por ellos, y ellos son librados del juicio que le venía, esos hombres tenían un gran pesito encima. Pero conocer la palabra de Dios me ayuda, porque si Dios dice no matarás y yo tengo un conflicto conyugal serio, por más ganas que tenga de matarlo a mi cónyuge, ya por lo menos entiendo que no lo puedo hacer. Tampoco sirve eso que abren la Biblia y dice, a ver, abro y donde abro y pongo el dedo, ahí Dios me habla. Y justo la mujer estaba viendo si lo mataba el esposo y abre donde Dios le dice a Pedro, mata y come. Imagínate. Mata y come, listo. Lo iba a matar, pero ya comérmelo me va a caer pesado, así que dice, no, mejor no lo hago. Bueno, está bien, bueno o mal. Cuando yo me convertí éramos unos indios. El grupo de chicos que nos habíamos convertido. Realmente estábamos en estado bien salvaje. Y podía pasar de todo ahí, ¿no? De eso, del que abría la Biblia y metía el dedo y Dios le hablaba, pero sí, por ahí era así, no, pero no me gusta lo que dice, así que sigo hasta que encuentro lo que quiero, ¿viste? Tiene 3 oportunidades, ¿viste? Pero Dios tuvo misericordia, la verdad, de nosotros. Dios te habla a veces a través de sensaciones, impresiones físicas aún. Me siento oprimido, me siento mal, siento un nudo, Ahora, el problema de estas cosas es que si bien Dios me puede hablar, también pueden ser señales engañosas en algún momento. Entonces, si yo cada vez que siento el nudito en el estómago, siento que Dios me está hablando de algo, soy muy fácil de engañar, porque si viene algo que produce el nudito en el estómago, yo voy a creer que siempre Dios me habla. Por eso lo que Dios quiere que aprendamos es a oír su voz. Porque cuando yo aprendí a oír su voz, yo entiendo muy bien cómo Dios habla. Oír la voz de Dios es conocer la naturaleza de la voz, el código que viene de la voz de Dios, que aunque venga un imitador que quiera hablar en el mismo timbre y demás, no es la misma naturaleza y yo sé que no es Dios el que me está hablando. El Deuteronomio 13:4 dice, en pos del Señor vuestro Dios andarán y a Él temerán,
Guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, les servirán y a Él se unirán. Quiero que veas que no alcanza con cumplir con su palabra, con guardar sus mandamientos. No basta con que yo sea una persona que cumpla con todo lo que está escrito. Además me dice que yo necesito escuchar su voz. Dice, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz. Uno de los reclamos de Dios para Israel era que no solo que no cumplían sus mandamientos, sino que no oían su voz. Hay muchas cosas que en la Biblia no están tan claras. Y es cierto. Entonces, cuando vamos a tratar ciertos aspectos del matrimonio, del divorcio y demás, se generan a veces ciertos puntos grises. Y yo creo que cuando Dios dejó no tan claro en las Escrituras algo, es porque lo que Él espera es resolver de manera particular cada situación con gente que escucha su voz. Creo que lo que está claro y listo. No desearás a la mujer de tu prójimo. No busques una doctrina que habilite desear la mujer de tu prójimo porque no la vas a encontrar en ningún lado. No busques un punto oscuro, un punto ciego. No lo busques, no lo vas a encontrar. Pero David tuvo un montón de mujeres. Por salame la tuvo. Por la cultura de los reyes de ese tiempo. Fue el problema de cuando Israel le pide a Dios rey. Fue el problema de los patriarcas que era normal eso. Pero nunca estuvo en el corazón de Dios eso. A tal punto que Jacob es enterrado con Lea, no con Raquel. Es enterrado con su primera mujer. A pesar que dice que él no la amó, pero Dios la consideró que era la mujer de su pacto. Entonces, conocer la palabra de Dios es clave. Y eso es en lo que yo a veces, por ejemplo, le hablo a los jóvenes. Yo los veo muy flojitos. Vienen pintando muy bien como profetas, pero patinan en un problema, no conocen las Escrituras. Entonces, cuando ven algo o reciben algo de Dios, le falta respaldo bíblico para entender qué es lo que Dios le está hablando, qué es esa figura, dónde se ve. Entonces de repente yo veo un candelabro con 2 olivos. ¿Me entendés? Y digo, las plantas necesitan luz. No, bruto. Es Moisés y Elías y Jesús. Pero mirá, si yo no conozco la Biblia, ¿qué digo? Las plantas, Dios me está diciendo que las plantitas de la iglesia necesitan más luz. Cuando el Señor lo que te estaba diciendo es necesario que levanten el testimonio de Moisés y Elías en medio de la congregación para que las lámparas ardan. Pero como no leo, veo mucho Netflix, no conozco la palabra. Y cuando Dios me habla, no entiendo qué me quiere decir. La imagen es resultante de la voz. Pero más importante que la imagen es entender lo que la voz dice. Es por eso que es más valioso un profeta que entiende y no ve que uno que ve y no entiende. Porque la palabra sin entendimiento no sirve de nada. Es como agarrar y decir, se nos pincha la goma del auto, estamos ahí, voy a buscar un gato de esos como eran antes, que tenían la palanquita, no lo tengo en mi auto, pero viene algo y dice, mira, yo atrás del auto tengo algo con una manijita que hace así. Mira, yo me acuerdo que mi mamá tenía una máquina de hacer pastas, que vos movías la maquinita así, y pasaba la pasta, pero no tiene esa forma. Ay, no, mira, no sé de qué sirve, yo tampoco y demás. ¿Y quién nos va a arreglar la goma? Y no sé cómo la vamos a arreglar, no sé cómo vamos a levantar el auto. Entonces muchas veces
yo tengo los elementos, los veo, pero como no entiendo para qué son, sigo con el problema, aunque en ellos está la solución. ¿Qué era lo valioso de Daniel? Que Daniel era entendido. El rey tenía el sueño, pero él lo sabía entender. Y al fin de cuentas, el que entiende es más valioso que el que ve. Y aprender a entender es parte del aprender a oír. Oír al ángel del Señor o oír al Señor en lo que Él me está diciendo. Porque en el fondo pensá en tu vida, pensá en lo cotidiano. Vivís tomando decisiones. Y para cada decisión necesitas una dirección. Porque detrás de cada decisión puede haber un gran éxito o un gran problema a largo plazo. Venís manejando y tenés un camino que agarra para la izquierda, otro que agarra para la derecha. ¿Cuál es? No tengo GPS. Y bueno, para mí el de la izquierda. Cuando me doy cuenta, después de 5 horas, llegué a 500 kilómetros del destino al que quería ir. Es por eso que entender, oír, es clave para las decisiones de mi vida. En eso las mujeres normalmente son mucho más perceptivas. Normalmente la mujer viene y dice, hay algo que no me cierra en esto. Es ahí donde yo le digo a las mujeres, desarróllense un poquito más para traer un poquitito más de información que pueda digerir el varón, por ejemplo. No solo hay algo que no me huele bien. Bañate, te va a decir el varón. Quiero que vean que este texto habla básicamente de lo que nosotros tenemos que alcanzar en Dios. Te dice que Dios tiene que ser tu objetivo. En pos de Dios andarán. Básicamente, ¿qué dice? El deseo de tu corazón tiene que estar proyectado hacia Dios. Es tu objetivo, satisfacerlo, caminar con Él. Siempre mis ojos están mirando a Dios. A Él temerán. Básicamente dice, del que más te tiene que importar lo que piensa es Dios, no otro. Que no te importa el perro que ladra, que te importa lo que Dios diga de estar caminando por ese camino. Básicamente, yo temo a aquello que le doy capacidad de influencia sobre mi vida. Y cuando dice que a Él solo temerás, básicamente quiere decir esto: el único que te tiene que importar, lo único que tenés que tener temor de no agradarles a Él. Después lo otro, tranquilo. Aún a tus enemigos hacen estar en paz con vos cuando vos le agradas a Él. Dice, guardarán sus mandamientos, habla de sujeción, sujetarte a Él, a lo que Él ha establecido. Tener en tu corazón mucha claridad de lo que Él ha establecido en su palabra. Escucharán su voz, dirección. ¿Para qué escucho la voz de Dios? Para la dirección precisa. Entonces muchas veces yo tengo un plano y vengo con el plano, pero necesito por ahí bajar el vidrio y encontrar a alguien y decirle, Señor, estoy yendo hacia Buenos Aires y acá el mapa me dice este camino, el otro, pero la verdad no sé bien dónde estoy parado en el mapa. Y Él te dice, no, mire, lo que tiene que hacer es 7 cuadras para allá, 2 a la derecha y va a encontrar la ruta y ahí ya sigue el camino. Gracias. Eso es lo que hace la voz de Dios. Muchas veces tengo la palabra que es el mapa, pero muchas veces aunque andamos con celular y GPS, si no hay buena señal, yo no puedo determinar bien dónde estoy parado en el mapa. Entonces veo el puntito y me dice que estoy a 3 cuadras del lugar donde realmente estoy. Entonces qué difícil es saber a dónde voy, si no sé dónde estoy, sí sé dónde quiero ir, pero tampoco sé dónde queda lo que quiero ir. Pero si no sé dónde estoy, ¿cómo sé la dirección que tengo que tomar? Y lo que la voz de Dios hace, te viene a traer claridad. Lo que la voz de Dios viene a decirte, mira, te quiero decir dónde estás parado, cómo estás, qué necesitas.
¿Hacia dónde tenés que ir? La voz de Dios lo que hace es que te ubica. Entonces, cuando hay confusión, meterme a buscar la voz del Señor y recibirla, de repente, ¡pum!, me trae luz, me trae claridad, me ubica, me posiciono, sé a dónde debo atacar, sé hacia dónde debo ir. Por eso es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios. Porque si no, yo soy una persona que da vueltas en la vida. Y lo que podría haber resuelto en 2 semanas, hace 2 años que estoy dando vuelta con el mismo problema. ¿Cuál es tu problema? No oigo la voz de Dios. Y si la oí, no la obedecí probablemente. Siempre es mucho mejor que oigas la voz de Dios a que otro te tenga que venir a decir la voz de Dios. Porque cuando lograste oír a Dios, te sacudió internamente y se estableció una convicción que pase lo que pase, vos vas a ir en esa dirección. Cuando otro te lo dijo, lo creo, pero en el fondo no es lo mismo que yo escuche directamente al Señor. Es por eso que, por ejemplo, en el discipulado ustedes lo que van viviendo es un proceso paulatino de dejar de apoyarte en el discipulador para empezar a apoyarte en el Espíritu Santo, y el ejercicio siempre, tengo este problema. ¿Qué oraste? ¿Qué te dijo el Señor? No oré, decime vos. No, orá. Orá, busca al Señor a ver qué te dice, busca en la palabra. Y yo voy a estar para ayudarte y confirmarte. Yo voy a orar para que el Señor te hable. Pero lo que quiero es que aprendas a oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino para guiarnos a toda la verdad. No dice el discipulador vino para guiarte a toda la verdad. Y si bien nos servimos y nos ayudamos, Dios nos libre de ocupar el lugar del Espíritu Santo. Dios nos libre de ocupar el lugar de Jesucristo. Dios nos libre de ocupar el lugar del Padre. Para eso está Dios. Nosotros estamos para ir detrás tuyo por si te caes, ayuda a que no te pegues tan fuerte. Nosotros estamos para acompañarte viendo que vas bien. Como el papá o la persona que te enseña a andar en bicicleta y va al lado tuyo viendo ahí, y va así, con las manos, ¿no? Corriendo detrás tuyo para que no, por si te caes, agarrarte y evitar que te raspes. Es eso. Acompañamos, pero manejar la bicicleta es dependencia de Dios. Le servirán. Yo entendí algo y me lo confirmó en La Paz Diana Knight, la profeta que estaba hablando. Yo hacía tiempo que venía también meditando en esto. Para servir a Dios primero hay que aprender a ser hijo. Cuando yo aprendo a ser hijo, después yo puedo aprender a servir a Dios porque lo voy a servir por amor, no por conveniencia. Pero siempre se aprende a ser siervo. Un hijo que aprende a ser siervo se llama heredero, porque sirve al Padre. Y esa es la meta que todos tenemos. Y por último dice, y a él se unirán, que habla de funcionar en pacto. Somos un uno indivisible con Dios. Si algo me lleva a dividirme con Dios, muy simple. Siempre mi elección primero es estar unido a Dios. Listo. A él se unirán. No te unas a nadie antes que a Dios. Y unite a aquello que por unirte no te divide de Dios. Muy simple. La voz es importante de oír porque es la voz la que nos resucita. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en su lienzo, y Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. A ver, Lázaro
no tuvo una imagen de Jesucristo, no tuvo la medallita milagrosa de Jesucristo, no tuvo el corazón de Jesús. Hubo una voz que le dice: Lázaro, sal de la muerte. Lázaro, salí de esa cueva donde estás. No, cuando le dijo sal de ahí, no lo estaba sacando solo de la tumba, lo estaba sacando de las regiones de muerte donde Lázaro había caído. Cuando le dijo sal de ahí, lo sacó del Seol, lo sacó de ahí de los lugares de muerte, y Lázaro resucita y sale. Si yo no oigo, no hay resurrección. Entonces, viene fin de año, estás cansadito. Lo único que empezás a pensar es en las vacaciones. Cuando también te voy a decir algo, cuando estás de vacaciones te das cuenta que las vacaciones no son una solución a nada. Porque el año pasado, después que volviste de vacaciones, date cuenta de todos los problemas que todavía seguías teniendo. Entonces las vacaciones no resuelven nada. No sé por qué las anhelamos tanto. Son un espejismo terrenal, las vacaciones. Porque normalmente las vacaciones, si no las administramos bien en Dios, nos peleamos durante las vacaciones, hacemos crisis en medio de las vacaciones, le arruinamos a nuestros hijos las vacaciones. Y voy a decir, ¿para qué vinimos de vacaciones al fin de cuentas si estamos así? Porque el problema somos nosotros y no las resuelven las vacaciones. Ahora, si aprendemos a oír la voz de Dios transforma las atmósferas. Si yo funciono y hablo la voz de Dios, lo que Dios me habló, transforma atmósferas. Y quizás las vacaciones pueden ser verdaderamente un lugar para edificarnos. Yo no necesito desenchufarme, yo necesito enchufarme con Dios. Esa es la realidad. Yo necesito desenchufarme del trajín y la vorágine del sistema de este mundo. De eso sí me necesito desenchufar. Pero de Dios necesito enchufarme. Porque es el único que trae orden con su voz al caos. Es el único que trae orden con su voz a la confusión. Y justamente sigo dando vuelta y tengo problemas que casi son crónicos por una simple razón: no le encontré la solución. No escucho, no logro entender qué debo hacer. Y te digo algo, cuando los consejos del discipulador no te funcionaron, es muy simple, lo que necesitas es oír la voz de Dios. Yo hay gente que venía a hablar conmigo y le decía: mira, yo te puedo decir un montón de cosas, pero lo que vos necesitas es escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que mi voz no tiene la fuerza en tu espíritu para producir el cambio, darte luz. Entonces, ¿sabes qué necesitas? Meterte a escuchar a Dios. Samuel fue un tremendo profeta de Dios. Amo mucho a Samuel, se me hace muy lindo ver un hombre que en medio de la corrupción sacerdotal de la casa de Leví, a pesar de que él estaba en medio de un ambiente de prostitución sacerdotal, no perdió su pureza. Y es ahí donde me doy cuenta que Dios elige más al puro que al que tiene linaje, herencia o elección. Lo hizo con David, lo hizo con Samuel. Ahora, quiero que vean esto. Dice: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran pocos comunes. Estamos hablando en un tiempo donde aparentemente Dios no hablaba. ¿Por qué no hablaba Dios? Por la corrupción que había en la casa de Leví. Él no va a hablar cuando no hay corazones que mienten diciendo que lo quieren oír. Dios le habla al corazón que realmente está desesperado por oírle a Él.
Cuando yo finjo y por más que oro mucho y hago sacrificios como hacía la casa de Elí y demás, pero en el fondo su corazón no le importaba lo que le pensaba Dios. En esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Mira dónde se hacía la camita Samuel. A él le gustaba dormir cerca del arca de Dios, alumbrado. Su dormitorio era ahí el lugar santo, cerca de la lámpara, cerca del arca. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quieres? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Ahora, yo quiero que veas algo. Las personas a las que Dios le habla son personas que están dispuestas a reaccionar rápido cuando se les llama. Samuel escucha la voz que le dice: Samuel. Él pensó que era Elí. Quiero que veas la actitud de corazón que había en Samuel de servir a Elí, aunque era un hombre dejado, ciego a causa de la grosura de su corazón, desechado por Dios. Sin embargo, él lo servía con una honra, con una solicitud. Voy a un joven, le decís: hey, Juanito, suponete. Oh, Juanito, déjame dormir. Samuel, aunque dormía, su espíritu estaba despierto. Y él escuchó la voz. Es una tortura para los padres de despertar a hijos prejuveniles. Señor, se hacen una sola masa con el colchón. Primer lección de unidad que aprendieron: soy uno con el colchón. Así que el principio es: como sos con tu colchón, así debiera ser con Dios. Ahora, me gusta ese corazón de Samuel, al toque. Yo te soy sincero, yo concibo el servicio a Dios de esa manera. A mí me envían algo que tengo que hacer, al toque respondo. ¿Por qué? Porque entiendo que son asuntos del Padre. Yo estoy haciendo cosas, a mí me llega a veces del Ministerio de Transformación Argentina o de Querigma algo para hacer. Hay que hacer esto, listo, tú, ya está. ¿Por qué? Porque creo que esa es la solicitud que hay para servir al Señor. Creo que ese es el corazón que desarrolla el profeta. Escucho y actúo. Oigo y actúo. Y esa es la actitud de servicio que tiene que haber de nosotros para el Señor. Este Elí, como era muy poco entendido, le dijo: volvé a la cama, volvé al colchón, volvé a hacerte uno con el colchón. Así fueron 3 veces. Ya conocen la historia, no me voy a detener, pero quiero que vean en el versículo 10 y 11, y dice: y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. ¿Para qué lo buscaba Dios a Samuel? Para poder descargar la angustia que él tenía en su corazón de lo que debía hacer sobre la casa de Elí, porque Elí no había corregido a sus hijos, porque la casa de Elí no volvía su corazón para el Señor.
Dios siempre está buscando corazones que le oigan para compartirle sus cargas. De los que oyen su corazón se levantan los intercesores. Intercesores deberíamos ser todos, porque todos como hijos estamos conectados con el corazón de papá. Y un hijo está para a veces ver la aflicción del padre y respaldarlo en oración. Y Dios muchas veces busca eso. Quiero contarte lo que voy a hacer. Dios buscó a Abraham cuando tenía que destruir Sodoma y Gomorra para contarle lo que iba a hacer. A un Dios, fíjate cómo es que necesita compartir con el hombre su carga de tener que destruir. Y espera a ver qué hace el hombre. Si el hombre le da una respuesta de humillación, de intercesión y demás, que le impida a él tener que hacer lo que tiene que hacer, que la justicia lo obliga a hacerlo, pero en el fondo él no quisiera hacerlo. Ahora, quiero que vean algo. En el versículo 1 de Samuel 3 dice, el niño Samuel servía al Señor. Yo creo que cada uno acá de una manera u otra dice que sirve al Señor, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que hayamos escuchado la voz. Samuel era fiel, servía al Señor, pero él no conocía aún la voz de Dios. Y quiero decirte algo, llamamiento viene cuando escucho la voz. Solo el oír la voz produce en mí el vector, la convicción, la transformación de llamamiento. No creo que haya un llamado que no escuche la voz de Dios. Más bien todavía está esperando que lo llamen o que lo escojan. Pero sé algo, cuando escucho a Dios mi vida toma forma y dirección. Entonces ahí viene, Dios le cuenta que iba a juzgar a la casa de Elí. Y ahí es donde Samuel es levantado como profeta y fue lámpara en Israel. Y yo creo que viene un tiempo donde es necesario, te han sembrado con semilla todo el año. Hemos recibido semilla. En Israel en este tiempo estamos por entrar al invierno, el 21 de diciembre se está entrando en la temporada de invierno. La tierra ya está arada y sembrada. Empieza a venir la lluvia temprana, después viene la lluvia tardía. Es el tiempo del grano de trigo, muere para resucitar. Entonces hemos venido hablando de resurrección y por eso te digo, no hay resurrección sin voz. El grano de trigo no muere si no escucha la voz de resurrección del Señor que le dice a qué tiene que vivir, a qué debe resucitar, qué quiere Él de vos. Ahora, para oír, necesitamos encontrar nuestro silo. Dice, Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. ¿Cómo se define un profeta? Una persona que oye a Dios y repite lo que oye. Una iglesia profética es una iglesia de gente que oye a Dios para las decisiones que debe tomar. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Silo es un lugar de Palestina, cuyo nombre deriva de la raíz estar tranquilo, seguro, tener paz, lugar de reposo. Es ahí donde quiero decirles que vamos a bajar el switch de la complejidad de acciones y actividades en la congregación. Creo que necesitamos encontrar nuestro silo. No te estoy hablando de silo, el lugar donde se ponen las semillas, no es eso. Más bien lo que queremos es sacar las semillas a ver si mueren y dan fruto.
no almacenarlas, sino sacarlas del almacén. Silo significaba lugar de reposo. Y Samuel iba a ese lugar a conectarse con Dios y a escucharlo. ¿Qué instrucciones tenía Dios para él? Creo que cada uno de nosotros necesitamos encontrar nuestro Silo en este tiempo. Los días martes, que está la torre de oración, lo que vamos a hacer es abrir este lugar con adoración profética y generar una atmósfera para que venir a oír al Señor. No sé si va a haber prédica o no, a veces sí, a veces no, como Dios marque. Los discipulados de transformación, los discipulados de fructificación, van a ser cada uno comunicado, pero no va a haber. Lo que vamos a hacer es leer un libro durante estos probablemente 4 meses hasta la Pascua. Pero creo que necesitamos entrar en un ciclo de Dios, de reingeniería, de resurrección, de oír la voz del Señor, de bajar las revoluciones. No es que hacemos esto para descansar y tomarnos vacaciones. A ver, no. Básicamente quiero eliminar focos de distracción para meterme con el Señor, a oír su voz y que su voz me penetre. Que su voz llegue a las profundidades de mi ser y me sacuda y me saque las caretas y me saque mis gambetas y mis fintas y mis esquives y que yo pueda escucharlo para que su voz me transforme. Yo a veces veo a una persona y le digo, ¿estuviste con el Señor? No, sí. Porque yo me doy cuenta. Está mansito, tranquilo. Cuando lo veo medio histericona, ¿me entendés? Me doy cuenta, digo, comunión con Dios media flojita. Porque cuando yo me meto en la presencia del Señor y escucho su voz, mis aguas se calman, se purifican y la gente me ve y puede ver lo que yo soy en Cristo. Cuando yo pierdo mi capacidad de oír a Dios, hay otras voces que agitan mis aguas y parezco un mar embravecido, ¿te das cuenta? Entonces viene uno y le tira un olazo en la cara, ¿viste? O sea, se me acerca otro y le salpica un pescadazo por acá, ¿me entendés? Porque las aguas están agitadas, ¿no? Un remazo por aquí, un barcazo por allá. Pero cuando las aguas están quietas, y acuérdense que siempre que Jesús le habló a las aguas se calmaron. ¿Qué hizo? Les habló. Si la voz de Dios no viene a tus aguas, tu alma se convierte en un mar embravecido. Y las aguas fuera de control son peligrosas. Pueden destruir, matar gente. Y el problema de la casa de Rubén, como rubenitas, es que impetuoso como las aguas es Rubén. Si alguien tiene que mantener sus aguas calmas es Rubén. ¿Por qué? Porque si no, es impulsivo. Actúa impulsivamente, hiere, actúa impulsivamente y mete la pata, habla de más, dice lo que no tendría que haber dicho, hace lo que no tendría que haber hecho, agüita saltarina. Y es muy diferente esa agua del agua que salta para vida eterna. Más bien yo te digo algo, cuando las aguas de nuestra alma están calmas, Dios tiene el gobierno para que de nuestra fuente salpique vida eterna a los demás. Por eso cuando una persona está ministrada por el Señor, irradia una atmósfera de paz, de luz, que la gente lo ve y dice, che, ¿qué te pasó? Pero para que eso se sostenga, yo necesito estar expuesto a la voz de Dios siempre. Yo no puedo ser una persona que se conforma con oír a Dios una vez al año. O esa persona que vive de, me acuerdo en 1810, en medio de la Revolución de Mayo, Dios me habló. Ajá. ¿Y después eso qué te dijo? No sé, yo sigo con la escarapela.
Claro, personas que viven de, Dios una vez me habló y me dijo, sé fiel. Y bueno, yo sigo siendo fiel, pero a ver, y después nunca, nada más. No. Bueno, yo creo que ser fiel necesita bastantes especificaciones a lo largo de la vida, lo tendría que haber oído un poquito más. Cuando Dios nos habla, nuestra vida se configura. Decime si no. A ver, pensá cuando estás medio desconfiguradito, medio desconfiguradita, así que tenés el oleaje que te sacude todo, andás medio que saltás, viene alguien y te dice contestás mal, sos áspero, sos áspera, le ladrás a los de tu casa, ¿sí? Y de repente decís, no, mira, me tengo que meter con el Señor, necesito que me agarre, me dé 2 cachetadas, a ver si reacciono, que me hable, porque estoy insoportable, ni yo me aguanto. Y te metes con el Señor. Y te metes y sin duda sentí que el vibrador del celular hace y hay algo dentro tuyo que quiere ir a ver la pavada que seguro están diciendo ahí, ¿me entendés? Porque entre Dios y el mensaje del celular te aseguró una pavada. Y decís, no, el Señor me voy a concentrar, así que agarro el celular, lo tiro al inodoro, ¿me entendés? Aprieto la cadena para no ser tentado. Y me sigo metiendo, Señor, mira, y empiezo a notar una lucha y las aguas, y me quieren sacar de ahí. No quieren que yo encuentre mi silo, mi lugar donde escucho a Dios. Y me hago surf entre las olas, ¿me entendés? Así a ver si logro llegar a Silo. Y de repente estoy ahí, mi alma empieza a decir, ay, que te olvidaste de pagar la luz, te viene el alma y te recuerda. Sí, y mirá, y te van a cobrar con aumento y justo no tenés crédito en la tarjeta. Y te viene con todo ese rollo de decir, no, y no me importa, ¿no? Y decís, esa ola la aplasto también, ¿no? Y estoy ahí, vienen y justo que me estaba por meterme, entra mi hijo, ¿no? O entra alguien o me golpean la puerta, ¿viste? No, que tenés plata para comprar factura, ¿me entendés? Ay, no, bueno, ya, sí, búscala. Y sigo ahí y llega un momento donde logro conectarme. Y llego y lo primero que me doy cuenta es que mi corazón da asco, orgullo, altivez, endurecimiento, insensibilidad a la voz. Y empiezo a pedir perdón, ¿no? Y empiezan a caer las costras del corazón, así, crash, crash, crash. Escamas en los ojos, tapones de cera en los oídos como los que se sacaba Shrek, así verdes, horribles. Y llega un momento donde lo puedo oír. Pero Él no le va a hablar al corazón altivo, al corazón que se presenta con prepo. Está bien, acá vengo, ¿me entendés? Está bien, todos me dicen que estoy hecho un desastre y demás. A ver qué pensás vos. ¿Sabes lo que vas a escuchar? Silencio absoluto. Dios dice, yo no voy a hablar con un pavo. Madurá y hablamos. Madurá y hablamos. Yo no voy a atender tus berrinches. Entonces cuando estoy en silencio y no pasa nada, capaz que lo que empiezo a mover un poquito el ojo y empiezo a ver lo que tengo. Y empiezo a pedir perdón, empiezo a limpiar. Y cuando me limpié, ahí viene el Señor y se acerca y me dice, hijo, hace un mes que no entrabas a Silo. Tenés el tanque vacío, el carburador, los sistemas de inyección sucios, los oídos tapados, el corazón endurecido. Te hablé
al otro día de que te metiste conmigo para darte una instrucción por lo que me habías preguntado y ya no me escuchaste? ¿Cuándo vas a entender que lo que quiero es tener comunión con vos? Que vivas en Silo, en lugar de que me visites como si fueras a un surtidor, sacás la latita de Coca-Cola que querés y volvés cuando vuelvas a tener ganas. No es una relación comercial la tuya conmigo, es una relación de padre e hijo. Lo que quiero es estar con vos. No te salgas de la cabina. Trabajá, hace todo lo que tengas que hacer diariamente, pero no te salgas del lugar donde oís mi voz. Necesitamos encontrar ese lugar y necesitamos sostenernos en ese lugar, porque si no, sinceramente, damos asco. Porque si no, en lugar de ser parte de la solución para este mundo, somos parte del problema que este mundo tiene y que la iglesia tiene. Porque las aguas tempestuosas siempre son difíciles de navegar. Y Jesús jamás toleró esas aguas. Él podía caminar por encima sin problema, pero los hombres no. Y aún Pedro, que empezó a caminar, se hundió. Y siempre terminó en calma, que cesen los vientos, que se aquieten las aguas. Oigamos. Si esta noche salís de acá entendiendo esto, mi problema es que necesito oír más la voz de Dios, te sacaste una gran llave. Entonces, ¿sabes qué? Queremos reposar en Dios. Dice que cuando David fue atacado por Amalek, por la retaguardia, David se fortaleció en Dios y consultó al Señor si debía ir y recuperar lo que Amalek le había robado. Pero dice, se fortaleció en Dios y pidió el Urim y el Tumim y consultó al Señor. Perdón, pidió el efod y consultó al Señor. Entonces quiero que entiendas que una mujer que oye a Dios es mucho más efectivo que el que desparrama trompada para todos lados. Es más fácil golpear donde hay que golpear que andar tirando trompadones para todos lados, a ver si por ahí sin querer le pego. El problema es que sí, sin querer por ahí le pegaste, pero reventaste a trompada un montón de cosas que no tendría que haber reventado a trompada. Ese fue el problema. Heriste un montón de gente, heriste un montón de cosas que con solo oír y decir, es así, hay que apretar ese botón, lo hubieras hecho. Ni a trompadas era muchas veces. Entonces quiero que entiendas que la falta de precisión produce mucho desgaste. Es como la persona que está queriendo abrir el frasco y no sabe, ¿no? Y lo hace fuerza y lo agarra con los dientes, se rompió el diente. Y lo agarra con la puerta y la puerta de madera quedó. Y viene el abuelo, lo moja con agua caliente y hace pluc y lo abre. La sabiduría es mejor que la fuerza. Y oír la voz de Dios nos llena de sabiduría. Y aún dice que el sencillo se vuelve sabio cuando escucha la voz de Dios. Que aún el torpe no se pierde cuando escucha la voz de Dios. Entonces imagínate lo que sería si tu vida oye a Dios, qué precisión que tendrías. Imagínate lo que es que cada decisión que tomes la tomes bien. Una decisión bien tomada te lleva a un éxito seguro. Qué lindo, ¿no? ¿Qué sería? Qué lindo que sería caminar sin dejar cabos sueltos. La persona que deja cabos sueltos después siempre duerme mal. Ay, ¿y si se enteran? Ay, ¿y si esto que hice y que dejé ahí vienen y me hacen un juicio?
horrible vivir así. Voy a terminar porque hay varios que se están durmiendo. Entraron en silo, se nota. Es un tiempo de oír. Sus discipuladores se van a estar comunicando con ustedes. Creo que es un momento también, no estamos hablando que perdemos conexión con los discipuladores. Lo que estamos hablando es que no va a haber reuniones ni palabras. Es hora de demostrar que lo que se te sembró lo puedes retener. Es hora de examen. Es hora de que lo que se me sembró dé fruto. Es hora de probar si lo que crecí es real o no. El invierno prueba a las ovejas. El invierno prueba si lo que nació es verdadero o no. Y aunque acá hace un caloronón, el tiempo en el espíritu es invierno, por lo que debemos producir en nosotros. Así que yo te aliento a que busques tu silo, el lugar donde se revelaba la palabra a Samuel. Cuando leo la Biblia debo estar en silo, porque la leo y se me revela lo que estoy leyendo. ¿Qué revelación? La palabra cobra una aplicación personal en mí, una fuerza en mí, que yo la leo y hay algo que se me está removiendo por adentro y me está cambiando cosas que no entiendo, pero sí sé algo, Dios está obrando en mí en ese momento. Y de repente encuentro la respuesta a lo que Dios quiere para mí. Yo me acuerdo cuando yo tenía un problema y no había desarrollado la capacidad de oír, yo iba a la Biblia y leía acá, y leía por allá, y leía por acá, y de repente caía en un texto bíblico que agarraba y me desnudaba lo que estaba viviendo y me traía respuestas a lo que estaba buscando. Y actuaba conforme a eso. Eso es revelación. Eso es estar en silo. Y tenemos que desarrollar la capacidad de tenemos que tener esa capacidad de oír y encontrar esa voz que me transforma, que me resucita, que hace gustoso el ver morir el grano para que resucite en algo mejor. Te aseguro que para la Pascua del año que viene Dios tiene una mejor versión de vos para formar. Yo creo que a partir de Pascua del año que viene, tu familia puede disfrutar de una mejor mujer, de un mejor varón, de un mejor hijo, de un mejor amigo, de un mejor primo, de un mejor tío. Sí o sí. Que la gente te vea y diga, che, se nota que estuviste orando, ¿no? Se nota que estuviste con el Señor porque estás cambiado. O sea, sos hermoso cuando orás. Sos tan fiero cuando estás... Sos insoportable cuando no orás, pero cuando orás, qué lindo que sos. Yo a veces receto en mi propia casa y digo, un ratito con el Señor, por favor. O me lo receto a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta cuando hay crisis de petróleo en el tanque. ¿Saben que podemos ser mucho mejores y podemos hacer de los que podemos generar atmósferas mucho más mejores para los que nos rodean? La idea de construir un huerto, de que seamos huertos, que seamos una atmósfera para que la gente se acerque y encuentre paz en nosotros. No histeriqueos, no celos, no contiendas, no demandas, no quejas, no gritos, no codazos, sino amor,
un diálogo agudo, pero en amor, que nos ayuda a ordenarnos. Amén. Necesitamos oír a Dios, ¿no? ¿No te parece que tenés que bajar el ruido? Demasiado espuma y poco líquido. Demasiado ruido y pocas nueces, como dice el dicho. ¿No les parece que tenemos que, bajemos un poquito porque creo que estamos en una imagen sobredimensionada de lo que somos cada uno? Creo que es bueno volver al Padre a oír, a calibrar, a ajustar y disfrutar de estar en Silo, la palabra revelada. Aun cuando Dios le dice a Israel, yo les hablé para disciplinarnos, aún bancarnos la disciplina, cuando Dios te dice, mira, la verdad en esto estás errado. No, pero el que está errado en esto sos vos. Ordenate. Ok, tenés razón. Perdón por mi soberbia. Alguien nos tiene que parar el carro, ¿no te parece? Alguien tiene que desnudar el corazón y mostrarnos lo que tenemos mal y arreglarlo. Pero lo bueno es hacerlo siendo hijos y en una atmósfera de gracia, entendiendo que en el Padre no hay rechazo. El Padre no te viene a decir sos una porquería. El Padre viene a decirte saca la porquería que hay en tu corazón, porque me molesta. Y eso nos perfecciona. Así que bueno, hasta acá vino el tiempo de correr. Lo que empezamos a hacer ahora es a bajar y a dedicarnos a una cosa, a oír al Señor. Ahora, si oís al Señor y te dice, anda y dale una frazada a tu vecino que tiene frío, hacelo. Ay, no, yo estoy en reposo, no hago nada. No. Jesús sanaba a la gente en reposo, Jesús liberaba a los endemoniados en reposo. ¿Ok? No se trata de pasividad, se trata de canalizar la actividad hacia algo mucho más productivo que es oír y recibir precisión. ¿Por qué? Porque estamos muy desparramados. Tenemos demasiados frentes. Muchos frentes que son de decisiones que tomamos unilateralmente, independientemente, y se generó una carga, una actividad, algo que consume horas, que consume recursos y el Señor no está ahí. ¿Y el Señor qué te quiere decir? Hacerte esto, decir, basta de eso, basta de acá. Mira Netflix, pero mira uno como máximo por día. No te cebes, un hito más. Bueno, el último. Ay, no, pero mira, justo hacen esto, ¿qué pasa ahí? Después vení y te dormí en la reunión. Somos tan niños, ¿no? Para el Señor, por favor. Podemos tener 50 años y seguimos dando lata, ¿no? Pero bueno, nos ama, nos banca, nos sigue ayudando. Pero creo que podemos ser más eficientes. ¿Ok? Yo aspiro a algo para la Pascua del 2018. Y es que cada uno de nosotros operemos en un mayor nivel de autoridad. Porque la autoridad simplifica todo. No es lo mismo decirle al caballo, domarlo y que se revela a venir y decirle al caballo, manso, ¡tuc! El caballito. Y salgo andando en el caballo. Que andar domándolo y que no, y que rebencazo y que es autoridad. Ahora, la autoridad es directamente proporcional al nivel de verticalidad que tiene mi relación con Dios y mi capacidad de oírlo. Porque si al caballo le digo manso, porque Dios me dijo, mira, ese caballo quiero que lo uses, listo, el caballo se va a sujetar. Ahora, si yo vengo a querer ser el domador de potros para Dios, ¿me entendés? Probablemente el caballo no reconozca porque vengo en mi nombre. Esa es la importancia también de oír. Amén. Entonces, decirle que está a tu lado, no reniegues y escucha a Dios.
Buen argentino, deja de hacer pavadas y escucha a Dios. Deja de tener tan buenas ideas y escucha a Dios. Amén. Padre, oramos y establecemos esta nueva temporada sobre la casa, temporada de oír, temporada de mirarnos en tu presencia, temporada de entrar en silo, en reposo, y oír tu voz y darle precisión a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.